Imagina despertar un día, encender las noticias y escuchar una frase que el mundo ha temido durante décadas. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero la realidad es que varios conflictos actuales tienen el potencial de arrastrar a las grandes potencias del planeta. Estados Unidos, China, Rusia, Europa, potencias nucleares. Y cuando esas naciones entran en guerra, la historia nos ha enseñado que el mundo entero puede arder. La Primera Guerra Mundial comenzó con un solo asesinato. La Segunda Guerra Mundial comenzó con una invasión. Hoy existen conflictos mucho más grandes, mucho más complejos y mucho más peligrosos. En este video vamos a analizar las 5 guerras actuales que, según analistas y estrategas militares, tienen el mayor potencial de desencadenar una tercera guerra mundial. Conflictos que involucran armas nucleares, potencias militares y rivalidades que llevan décadas acumulándose. Quédate hasta el final, porque el último conflicto de esta lista es considerado por muchos expertos como el más peligroso de todos. ¡Educándote! Número 1. Rusia versus Ucrania. La guerra que ya involucra a medio mundo. La primera guerra que podría escalar hacia un conflicto global es la guerra entre Rusia y Ucrania. Este conflicto comenzó en febrero de 2022, cuando Vladimir Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania. Pero esta guerra no es simplemente una disputa territorial. En realidad, es un enfrentamiento indirecto entre Rusia y la alianza militar más poderosa del mundo, la OTAN. Estados Unidos y Europa han enviado armas, inteligencia militar y miles de millones de dólares en ayuda. Por otro lado, Rusia ha movilizado cientos de miles de soldados, misiles hipersónicos y el arsenal nuclear más grande del planeta. Este conflicto es extremadamente peligroso por 3 razones. Primero, Rusia es una potencia nuclear. Posee más de 6.000 armas nucleares. Si el gobierno ruso sintiera que está perdiendo la guerra o que su territorio está en peligro, algunos analistas temen que podría considerar el uso de armas nucleares tácticas. Y una vez que una bomba nuclear explota, la respuesta podría ser inmediata. Segundo, el riesgo de choque directo con la OTAN. Si un misil ruso impactara accidentalmente en un país miembro de la OTAN, como Polonia o Rumania, la alianza podría activar el famoso Artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Eso significaría una guerra directa entre Rusia y más de 30 países. Tercero, la duración del conflicto. Las guerras largas suelen ser más peligrosas, porque aumentan la posibilidad de errores, accidentes o decisiones desesperadas. Y esta guerra ya se ha convertido en una de las más grandes en Europa desde 1945. Número 2. China versus Taiwán. El conflicto que podría enfrentar a Estados Unidos con China. El segundo conflicto potencialmente catastrófico gira en torno a una pequeña isla, pero con una importancia estratégica gigantesca. La isla de Taiwán. El gobierno de China considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe volver a formar parte del país. Sin embargo, Taiwán funciona en la práctica como un país independiente, con su propio gobierno, ejército y economía. El problema es que Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a defender Taiwán. Si China decidiera invadir la isla, Estados Unidos podría intervenir militarmente. Eso significaría algo que el mundo nunca ha visto antes: una guerra directa entre las 2 mayores potencias del planeta.
Pero hay algo aún más preocupante. Taiwán produce más del 60% de los semiconductores avanzados del mundo. Los chips que se fabrican allí se utilizan en teléfonos, computadoras, autos, sistemas militares e inteligencia artificial. Una guerra en Taiwán podría paralizar la economía global. Además, el ejército chino ha aumentado enormemente su poder militar en los últimos años. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha construido la armada más grande del mundo, miles de misiles y tecnología militar avanzada. Muchos estrategas creen que Taiwán podría ser el detonante de la próxima Gran Guerra Mundial. Número 3. Israel versus Irán. El conflicto que podría incendiar todo Medio Oriente. El tercer conflicto es uno de los más explosivos del planeta. La rivalidad entre Israel y Irán. Durante décadas, ambos países han sido enemigos. Irán ha financiado y armado grupos como Hezbollah y Hamas, que luchan contra Israel. Por su parte, Israel ha realizado ataques secretos contra instalaciones militares y nucleares iraníes. El mayor temor del gobierno israelí es que Irán logre construir armas nucleares. Si eso ocurre, Israel podría lanzar un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares iraníes. Pero un ataque así podría desencadenar una guerra regional masiva. Irán podría responder atacando bases estadounidenses, instalaciones petroleras y rutas marítimas en el Golfo Pérsico. Y eso arrastraría a múltiples países a la guerra. Además, esta región concentra una gran parte del petróleo mundial. Un conflicto a gran escala podría provocar una crisis energética global. Número 4. Corea del Norte versus Corea del Sur. En la península coreana existe uno de los enfrentamientos más tensos del mundo. Por un lado está Corea del Norte, un país gobernado por Kim Jong-un, con un enorme ejército y armas nucleares. Por otro lado está Corea del Sur, aliado directo de Estados Unidos. Ambos países técnicamente siguen en guerra desde la Guerra de Corea. Solo existe un armisticio, no un tratado de paz. Corea del Norte ha probado misiles balísticos intercontinentales, armas nucleares y sistemas capaces de alcanzar territorio estadounidense. El problema es que Seúl, la capital de Corea del Sur, está a solo 50 kilómetros de la frontera. Una guerra podría causar millones de víctimas en cuestión de días. Además, China podría verse involucrada para proteger su influencia en la región. Eso convertiría el conflicto en una guerra entre superpotencias. Número 5. India versus Pakistán. El conflicto nuclear más peligroso del planeta. El último conflicto de esta lista ocurre en el sur de Asia, entre India y Pakistán. Ambos países poseen armas nucleares y ambos han luchado varias guerras desde su independencia. El principal punto de conflicto es la región de Cachemira, un territorio montañoso disputado por ambos países. El problema es que cualquier escalada militar podría transformarse rápidamente en una guerra nuclear. Algunos estudios estiman que incluso un conflicto nuclear limitado entre India y Pakistán podría causar decenas de millones de muertes, un invierno nuclear parcial y crisis alimentaria global. Y eso podría afectar a todo el planeta. Estas son las 5 guerras que podrían desatar la Tercera Guerra Mundial. La historia nos enseña algo muy importante. Las grandes guerras rara vez comienzan con una decisión clara y planificada. Muchas veces empiezan con un error, una mala interpretación, o un pequeño conflicto que se sale de control. Hoy existen varias regiones del mundo donde las tensiones son extremadamente altas. Y aunque nadie quiere una guerra mundial,
La historia demuestra que las guerras más grandes suelen comenzar cuando nadie cree que ocurrirán. La esperanza es que la diplomacia, la cooperación internacional y la presión global puedan evitar que estos conflictos escalen. Pero entender lo que ocurre en el mundo es fundamental, porque el futuro de la humanidad muchas veces depende de decisiones que se toman muy lejos de nosotros. Si te gusta este tipo de contenido histórico profundo sobre las guerras, los grandes momentos ocultos del mundo, suscríbete, porque la historia que no te contaron, la contamos aquí.